Benditos sean cada uno de ustedes en el nombre del Señor. La gracia del Señor Jesucristo les acompañe en este nuevo día y ya casi al comenzar un fin de semana. En su gracia espero hayan sido bendecidos y que este fin de semana, como ocurre normalmente en todo lugar, los creyentes tienen la oportunidad en su gran mayoría de participar de las reuniones en sus congregaciones y tener comunión con los santos, y que en esa comunión sean bendecidos con la gracia del Padre, que reciban una palabra que alimente sus vidas, que sean verdaderamente bendecidos en el nombre del Señor. Cuando leemos el Evangelio de Marcos, nosotros nos damos cuenta que el Evangelio de Marcos es el más breve de todos, pero en realidad tiene una cantidad de episodios, de relatos acerca del ministerio de Jesús que es sorprendente. Por supuesto, Marcos, el evangelista Marcos, no entra en un acabado desarrollo o descripción del hecho que acontece, sino que él va al asunto más importante que esa situación resultó, ¿no? En el capítulo 7 del Evangelio de Marcos encontramos una vez más un relato de uno de los muchos encuentros que tuvo el Señor Jesucristo con las personas, y especialmente, como hemos dicho antes, con las personas necesitadas, con los vulnerables, hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos, pobres, oprimidos, etc. Y en esta oportunidad se trata de un joven que es sordomudo, y el Señor hace un milagro en la vida de este joven. En los versículos 33 y 34 dice: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Este es el milagro que hace el Señor. Y como podemos leer frecuentemente en los evangelios, muchos de estos relatos o de estos milagros que el Señor realizó no tienen nada que ver con otro, no se parece en su forma. El Señor hizo siempre de manera distinta cada milagro, y en esta oportunidad fue introduciendo sus dedos allí en los oídos de este joven, y tocó su lengua después de haber escupido, dice, ¿no? Entonces, una forma distinta que, por supuesto, no va a marcar ni un patrón ni va a marcar un modelo para que el resto de las personas hagan esto. El Señor dejó una forma, o indicó una forma de cómo deberíamos orar por los enfermos. Primero el Señor dice: pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y luego Santiago añade también en su epístola diciendo: ungirán a los enfermos con aceite. Entonces hay una forma que se establece o se sugiere, o como quieran, ahí en el Nuevo Testamento, de orar por los enfermos. Pero el Señor tuvo su particular modo de hacer los milagros, y lo hizo siempre no considerando o pensando en adquirir fama o conocimiento, sino siempre el primer objetivo del Señor fue la necesidad de esas personas a quienes Él atendía. El Señor había salido de Galilea después de un conflicto que había tenido con los fariseos, los maestros de la ley, y hizo una gira y está en la parte norte y pasa a la tierra de los gentiles, a Tiro y Sidón,
y está de regreso viniendo por Tiro, por Sidón, pasa en Galilea y Decápolis, y allí entonces tiene un encuentro con este joven sordomudo, donde va a hacer este milagro. Siempre el Señor está atento a la gente necesitada. El Señor había tratado con otras personas y otras maneras. Vimos en Tiro y Sidón cómo tiene un trato especial con la mujer al decir unas palabras que parecían un poco fuertes. Sin embargo, ahí hay un milagro, una sanidad o una liberación de un demonio. Pero este episodio tiene algunas características particulares. Una cosa que hace el Señor aquí es que el Señor toma a este muchacho y lo aparta de la multitud. Es una acción que hace el Señor, que nosotros podríamos buscarle explicaciones, pero uno podría decir probablemente está guardando la privacidad de esa sanidad. El Señor no andaba buscando los conflictos venían a causa de sus opositores. Otra cosa que el Señor hace es que esta sanidad es totalmente distinta a todas las otras sanidades que había realizado. Como ya dije, el modelo normal para nosotros es poner las manos sobre los enfermos y sanar, pero el Señor tenía la libertad de hacer estas cosas a su manera y siempre tenían como resultado la atención de la necesidad de la persona que venía a Él. También dice el versículo 34, dice que el Señor gimió, tuvo una expresión, está profundamente interesado en esta sanidad, y ese gemido podríamos nosotros considerar o pensar o asemejarlo a un momento cuando va por el camino y una mujer toca su manto, su vestido, y el Señor dice, algo salió de mi virtud, poder salió de mí. Entonces aquí el Señor emite un gemido porque Él está entregado en ese momento a realizar este milagro, a hacer esta obra. Bueno, el Señor vino para buscar y salvar lo que se había perdido, y el precio que el Señor pagó en la cruz fue también para llevarse todas nuestras enfermedades y dolencias. Y estando en la cruz, el Señor exclama, consumado es, la deuda está cancelada. Es el gemido de Dios por la humanidad para librarlo de sus pecados primeramente, y para librar también a la humanidad de sus enfermedades y dolencias. Y un detalle más que aquí apreciamos es que, como en otras oportunidades, el Señor aquí habla en arameo y dice la palabra efata o éfata, que quiere decirse abierto. El Señor hace uso de esta lengua que él conocía muy bien. Lo hizo en varias oportunidades con la hija de Jairo y estando también en la cruz. Pero ese gemido acompañado de estas palabras, sea abierto, también vienen a indicarnos a nosotros que no era solo para ese hombre, para ese muchacho en esa oportunidad, sino que el Señor vino para abrir los corazones que están cerrados, las mentes que están cerradas. Vino para sanarnos y quitar las cadenas de los corazones que están bajo el yugo de la esclavitud,
vino a librar a la humanidad, a los quebrantados de corazón, a los contritos de espíritu, a los encarcelados, todos aquellos que tienen una necesidad. Vino a traer el perdón de los pecados de la humanidad. El Señor vino para abrir las puertas de la esclavitud, de ese cautiverio de las tinieblas en que todo hombre está viviendo y necesita salir. Y el Señor, o las palabras del Señor de aquella oportunidad con ese joven sordomudo, resuenan todavía en el tiempo, porque Él está diciendo todavía: sé abierto, abre tu corazón, abre tu mente, permite que Dios trabaje en tu vida, permite que Dios haga una obra importante en tu vida, que el Señor pueda entrar. Y así como Él introdujo los dedos allí en los oídos, en las orejas de este hombre, que el Señor pueda penetrar con su Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro corazón, y que todo aquello que está embargando nuestra vida y tu vida en este mismo momento caiga, que desaparezca la enfermedad, que desaparezca la depresión, que desaparezca el temor, que se vaya la angustia, que se vaya el dolor, que el rencor desaparezca en el nombre de Jesucristo, que no haya ninguna cadena que pueda mantenerte atado, porque el Señor te dice en este día: sé abierto, aleluya. Recibe ahora esta palabra en el nombre de Jesús. Seamos libres por su gracia. Amén y amén.